Buenas tardes, hermosas, bienvenidas a nuestro podcast del equipo de español. Hoy estoy con Perla, con Juve, quien les habla, Anastasia. Y para hoy específicamente nuestro amado no nos dio un tema como tal, así como que durante la semana nos haya hablado de algo en específico. Y cuando nos reunimos a comenzar esta reunión, eh, pregunté como qué cosa podríamos compartirles y Perlita comenzó a decirnos lo que el Señor le había compartido en la mañana que tenía que ver con la espera y casualmente, ya sabemos que las casualidades no existen, también a mí en la mañana me había hablado sobre la espera. Entonces, deduje, ok, ese es el tema del día. Y entonces vamos a comenzar compartiendo lo que el Señor nos habló esta mañana, cada una por separado, sin ponernos de acuerdo sobre la espera. Entonces te doy el paso, Perlita. Bueno, muy buenas tardes. Soy Perla Isaías de Ecuador y tal cual comentaba a Anastasia, el tema se ha hecho esperar porque no fue algo que el Señor le mostró a Anastasia rápidamente o más temprano como suele ser el caso. Eh, pero bueno, hoy en la mañana tenía necesidad de una palabra. eh, sí sentía la necesidad de mi alma, mi corazón y mi espíritu de que necesitaba escuchar una palabra. Y el Señor me llevó a escuchar algo sobre la espera en Dios, ¿no? Entonces, para mí fue muy edificante. Quizás el Señor sabía, porque una de las cosas que yo le dije, lo que tú quieres que yo escuche, entonces seguramente es algo que estaba necesitando escuchar, y fue de mucho alimento para mi corazón. Bueno, básicamente me guió en cómo es importante, y quizás voy a mezclar aquí unas cuantas cosas de mis últimos días, de lo que me ha hablado el Señor en los últimos días, porque creo que todo tiene que ver, ¿no? Todo tiene su partecita dentro de. Y en los últimos días el Señor me ha hablado sobre las promesas y la importancia de creer, que creo que es algo que ya había compartido con Anastasia y con Jewel hace unas semanas atrás, sobre el creer las promesas y ahora me está hablando de la espera. Entonces no creo que sea casualidad, más bien creo que la espera es un, sí, ¿no? Y es lo que me hizo clic hoy. La espera es ese lugarcito, ese hornito donde se cocina tu promesa. No, porque te prepara. Eso es lo que siento que está haciendo en mí, es prepararme, guiarme y preparar el corazón. Justamente en estos días tuve una palabra del Señor que decía que las pruebas, porque también he pasado por pruebas muy duras este año, sí que ha sido, ay, un año así como que digo, Señor Dios Todopoderoso, este año ha sido bien, bien duro, pero así mismo bien rico en sentir su compañía, bien rico en sentir su presencia y su guía, que ha sido lo que más me ha llenado. Y yo le decía, muéstrame qué es lo que tienes por decirme. Y tiene, como les digo, tenía que ver básicamente con ese ánimo a creer y que el hecho de que exista una prueba que te esté dando la ilusión de que no estás yendo por el camino de la promesa que se te ha dado, simplemente es un puente o un horno donde tienes que pasar para que tu fe sea más preciosa para el fin, porque para eso sirve la prueba, para eso sirve el momento difícil, para pulir esa fe, para hacerla más grande, para estirarla, para poder darle ese plus de decir, para la gloria del Señor va a ser mucho más grande ese testimonio posterior. Entonces, uno de los versículos que el Señor me dio justamente esta mañana, y que no tenía que ver justamente con la palabra, pero creo que se lleva muy bien y se toman de la mano, es que me puso unas palabritas que decía, bienaventurado todo el que en él confía, ¿no? Entonces me incitaba a mantenernos en esa confianza, en ese descanso, en ese, si Dios lo dijo, ¿por qué no sucedería? O sea, no hay por dónde. Y creo que la espera se trata de eso, ¿no? De pulir la fe,
de entrenarnos, quizás Él necesita entrenarnos en algo más, quizás Él necesita pulirnos y quitar algo también que Él ve que no sería bueno e interferiría en el cumplimiento, no en el cumplimiento, sino en el disfrute de esa promesa, cuando el Señor ya la muestre y la revele por completo. Y ese tema realmente me trajo mucha paz, sentí como un refrescar del alma, no les voy a mentir que el Señor me hablara hoy de esto, porque como les digo, mis pruebas han sido difíciles, mis pruebas han sido duras en muchos ámbitos este año. Y el sentir esa palabra para mí fue como, no sé cómo decirlo, pero cuando está en un bosque y de repente sale una brisa así como que lo mueve todo y lo refresca todo, así tal cual sentí. Sentí ese vientecito de decir, wow, el Señor me está ejercitando. Estoy conociendo mucho más a Dios en estos procesos duros que me ha tocado aceptar. Estoy aprendiendo, es increíble lo que voy a decir, pero estoy aprendiendo con todos los sentidos a confiar más en el Señor, a descansar más en el Señor, a que sea mucho más fácil para mí cerrarle la puerta a la duda, cerrarle la puerta a cualquier cosita que pase por ahí. Y, y también a descubrir ciertas cositas, como decía, quizás sacar cositas del corazón que son necesarias sacarlas, eliminarlas, para poder seguir en este proceso, ¿no? Entonces, creo que mi hablar, la forma en como el Señor me indujo este día y en estos últimos días para mí, para mi proceso, y sé que va a servir para el proceso de muchas más mujeres, es eso, ¿no? Cree y espera y mira la espera como una fuente de fortaleza de tu fe, que va a ser para una gloria mayor para el Señor. Eso sería. Ay, gracias, Perlita, por compartir. Em, bueno, a mí la palabra que me dio esta mañana está en Isaías 40, versículo 8, y dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y tiene mucho que ver, sobre todo en la espera, porque cuando estamos en la espera necesitamos aferrarnos a esa palabra, ¿sí? Porque cuando estamos esperando algo. Y en el momento en el que nosotros estamos usualmente esperando por una promesa. Cualquier cosa que el Señor nos haya prometido es lo que estamos esperando. Si realmente lo estamos esperando a Él, estamos esperando cuándo va a ser ese momento en el que nos va a llamar. Y eso me recuerda mucho al capítulo anterior de la sala de espera que compartí en el podcast de mentalidad de pobreza, que estamos siempre ahí esperando, sentadas, esperando a que nuestro nombre sea llamado. Y ojalá Dios quiera que no seamos de las que nos damos la vuelta y nos vamos y no esperamos a las promesas de Dios. Y saben que esa lección me marcó mucho a mí durante mi proceso, porque yo pensé, yo no me quiero perder, o sea, no me quiero retirar de este proceso, aunque era duro, difícil, como tú dices, Perlita, muchas pruebas que uno decía, ya no quiero más, me quiero rendir, estoy por tirar la toalla, pero había eso en mi corazón que decía, te vas a perder de las cosas bonitas que Dios tiene para ti. ¿Sí? Y entonces yo me imaginaba qué tal sea, o sea, la super vida, lo que yo siempre soñé, lo que siempre quise, me lo voy a perder. O sea, he avanzado tantos aquí y me voy a devolver para perdérmelo y quizá para después volver a comenzar. Entonces, creo que desde ese punto de vista dije, no, no me lo voy a perder, necesito resistir y necesito avanzar. Y la única forma de resistir era aferrándome a esas palabras. Y me acuerdo mucho que yo tenía que volver a las promesas que Dios me había dado y volver a creer. Ay, perdón por la música. Y siempre que las leía y las leía y las leía, sentía una inyección de ánimo, sentía que Él me estaba renovando las fuerzas, ¿sí? Entonces, creo que su palabra es capaz de renovarnos completamente, es capaz
animarnos, de consolarnos. Y bueno, y esta promesa en especial que nos dice que su palabra permanece, es porque Él no va a cambiar de opinión en el camino, ¿no? Porque no es como que yo te prometí esto hace 2 años, pero ya hoy cambié de opinión, no. Así es. Él prometió y Él lo va a cumplir y su promesa permanece. Y de hecho, si vemos el testimonio de Abraham, el Señor le hizo una promesa que hasta el día de Justamente, hoy así es. sigue cumpliéndose, ¿sí? Sigue habiendo hijos y sumándosele hijos a Esa esos que Él le promesa. Ujú. prometió, a esa promesa. Entonces, sus promesas no son cualquier cosa, su palabra no es cualquier cosa. Dios es Sí. fiel, es verdadero y Él no falla. Entonces, creo que eso es algo en lo que el Señor me compartió a mí esta mañana de la espera. Y creo que tengo un pequeño testimonio que quería compartirlo para mi podcast. Y es que, como les comenté, yo estaba con el tema del piso roto que se levantó en la tableta de mi casa y nosotros llevábamos 2 años esperando a que hicieran la reparación del piso. Y entonces ahora creo que entiendo por qué el Señor nos llevó a esperar tanto. Y resulta que en ese momento el corazón de mi esposo está dispuesto a que invirtamos más en nuestro hogar, ¿sí? Entonces, ya él está animado, ahora sí vamos a moblar, ahora sí vamos a hacer esto, aquello. Entonces, era algo que él no quería hacer en ese entonces porque decíamos, no, nos vamos a quedar, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Y de repente él dio ese giro que era algo que yo quería, que el Señor sabe que yo le había dicho en mi corazón y que yo ya lo había soltado y había dicho, bueno, pues esto es lo que tengo, gracias por lo que tengo, tengo todo lo necesario. Y realmente tenía el corazón agradecido y a cada oportunidad le hacía saber al Señor que estaba agradecida por lo que tenía. Realmente le decía, tengo todo lo que necesito y no necesito nada más. Así que esta bendición llegó, fue justo después de la espera de 2 años, con el piso roto, pero llega no solamente el piso, sino que llegan todas las demás bendiciones que el Señor está preparando. Entonces, me doy cuenta de que necesitábamos la espera, no solo por mí, sino porque Él también está preparando el corazón de otras personas, de los que están involucrados también. Y a veces estamos afanados corriendo con que el Señor trabaje en mi corazón, pero también se trata de los corazones de nuestros familiares, de los que están alrededor. Entonces, em, eso me enseña también un poco lo que el Señor está haciendo en mi vida. Yo, bueno, no sé si puedes compartir porque veo que estás como ocupada. Está ocupada. Ok. Aprovechando la Ya, ocupación, ya, iba a compartir un adelante, versículo. adelante, Iba a adelante, compartir perrita. un versículo que el Señor justamente me dio y tenía que ver con lo que Anastasia estaba compartiendo. Está en Romanos 4 que dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Esa parte ha hecho un plus inmenso para mí porque como comentaba hace algún tiempo, yo les decía y me confesaba ante Anastasia y yo le decía, yo al Señor le he creído por cosas grandes en ciertas áreas, en la gran mayoría de las áreas de mi vida, y el Señor ha sido fiel con lo que me ha dicho que iba a hacer, ¿no? Entonces, de Ujú. repente, en otras áreas o en otra área se me había estado complicando un poco el creer. Y el Señor me recordó que tenía que creer porque había sido palabra suya. O sea, no era algo que yo me estaba imaginando, no era algo que yo estuviera ansiosa porque sucediera, era porque venía de la palabra del Señor y ver que el Señor tiene todo eso, ¿no? Y continuando con el versículo, decir que Él creyó en esperanza contra esperanza. Ahí está la espera. Ujú, ujú. La cantidad de esperanza que Él tuvo que tener para llegar a ser padre de muchas naciones, ¿no? Y que aún, y aquí viene la visión de las pruebas que tienen para nosotros ante nuestros ojos, ¿no? Que no deberíamos verlas de esa manera, sino fijarnos más bien en la promesa del Señor y como nos muestra el versículo que dice que y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto.
sea, ya no podría Ujú. tener hijos, o en la esterilidad de la matriz de Sara, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y para mí, yo creo que esa palabra es un plus para animar y avivar tu espera. O sea, de creerle al Ujú. Señor, Él sabrá cuándo será el momento. Entonces, perdón, Yuval, todo soy yo para que pueda compartir. Ningún problema, perrita. Eh, estamos, ¿no? Y si habíamos tocado un tema, solamente estamos compartiendo pues lo que nos ha pasado, lo que nos ha tocado el Señor. Comparte lo que Eh, el Señor ponga en tu corazón. ok. Bueno, eh, quiero compartir esta promesa que es de Salmos 60, 11 y 12. Dice, ayúdanos contra el enemigo, pues nada vale la ayuda del hombre. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. En la semana cuando leía el devocional, ese era del día 6 y hoy del día 7. Y me recordó, dice, que a veces estamos buscando que otros nos ayuden, ya sea por oración, por palabras de ánimo, por consejos, pero el mejor consejero es nuestro amado, por lo que tenemos que buscarlo a él. En la semana pasada tuve una reunión con una novia nueva y hace como 1 o 2 semanas también con otra y me preguntaban que cuánto tiempo llevaba en el ministerio y que si ya tenía mi matrimonio restaurado. Y una me preguntó que quería consejo porque no entendía en cuanto por qué debía de dejar su iglesia, de Ujú. soltar la iglesia. Y por último, pues le expliqué y le compartí lo que son las lecciones relacionadas a eso. Y por último me preguntó, me dice que pues como que qué le recomendaría yo, más en mis palabras, porque está considerando también soltar su trabajo. Y me recuerda que yo también estoy en lo mismo. Ujú. Entonces, antes yo le daría un consejo, pero esta vez te dije que no, que más lo que hiciera sería buscar al Señor, que Él sea quien la guíe a tomar la decisión correcta, porque para cada una de nosotras es algo diferente. Y le comenté, yo tengo un hijo y yo también lo estoy considerando, pues ya decidí la verdad y siento que él ya me ha llevado a decir que es eso, pero estoy cumpliendo con un compromiso primero que también ya había tomado. Pero ella me dice, yo no tengo hijos. Entonces le digo, para cada quien es un llamado diferente, pero al final nos está llamando a él. Entonces, que lo busque a él, que sea él quien le aconseje y quien le diga qué hacer y qué decisión tomar. Y lo comento porque cuando leí esta promesa me recordó eso, porque a veces estamos buscando ayuda de otro hombre, de otra persona que es igual que nosotros, que tiene los mismos problemas y que tal vez no los podemos solucionar, porque la verdad es que no podemos solo. Entonces, pero las palabras, las promesas que vamos aprendiendo, los principios que vamos aprendiendo nos enseñan que a quien tenemos que acudir es a Él. Y a veces se nos hace difícil, como casi todas cuando comenzamos, que cuando comentamos que nos es difícil ver a nuestro amado como nuestro esposo celestial, cuando estamos acostumbradas a decirle Señor, Padre, pero Él es lo que necesitamos. Entonces, eso va a estar dependiendo de la situación de cada uno. Y siento que eso es algo que yo, o sea, me ha enseñado que yo puedo también comentar a otras personas que lo busquen para que sea lo que ellos necesitan. Y así como dice su palabra, que Él es el mejor consejero, el que nos va a hacer la mejor compañía. Mi amiga que les comentaba hace rato me dice, nos encontramos fin de semana y ella me dice, ahora estamos hablando de los hijos, yo le digo, tienes que orar. Y me dice, tú eres la madrina la que siempre ora, así que tú ora por ellos. Y le digo,
como lo estás diciendo, sé que todavía está ella con como esa pared todavía. Entonces es difícil, pero luego, igual yo siempre lo hago y lo voy a seguir haciendo, pero también porque me dice, yo sé que oras por mí, que lo vas a seguir haciendo, sí, pero porque yo no soy la que debe dar los consejos, porque yo soy igual que tú, otra persona que también cae. Entonces, estas promesas nos recuerdan que como humanos, la verdad, lo que podemos hacer es dirigir a otra persona al Señor, porque somos también, como dice otro versículo, como un ciego guiando a otro ciego. Sí, ahora ya manejamos más del Señor y más de su palabra, pero en ciertas ocasiones es lo que somos, un ciego dirigiendo a otro ciego, y así los dos vamos a caer. Así que hay que buscar arriba. Eso quería Totalmente. compartir. Ay, gracias, Rubén, totalmente, porque aunque nosotras, como dices, ya hemos caminado una parte del camino y tenemos ciertos conocimientos, no conocemos toda la situación. O sea, realmente no sabemos nada, nada, nada. No, Hay muchas cosas que no sabemos. Y de hecho, esta mañana que yo estaba meditando en lo que el Señor me estaba diciendo y miraba, porque desde donde me mudé tengo aquí la vista digamos que a los arbolitos, el cielo, tengo una vista muy bonita. Y yo decía, nunca en la vida a mí se me hubiera ocurrido hacer un árbol. O sea, no tengo la mínima creatividad ni sabiduría para hacer un árbol y todo lo que conlleva, ¿sí? O sea, la savia, que la luz se convierta en, sí, bueno, todo el proceso que es el árbol. Y yo decía, realmente no sé nada. Y sí, y todo lo que hemos aprendido y que no, lo que fuimos a la universidad y nos llenamos de orgullo a veces, yo era así realmente, porque sé esto, porque sé más que otra persona, pero en ese momento dije, yo no sé nada, no sé realmente nada. Y, y miraba la creación y la naturaleza y decía, wow, todo lo que el Señor sabe es inmensamente superior a lo que yo sé. Y por eso necesitamos confiar en Él, necesitamos entender que si Él nos tiene en esta espera es por una razón muy buena. O sea, no sabemos por qué exactamente, pero tiene que ser muy bueno, porque Dios siempre es bueno. Y, y bueno, me encanta escuchar eso, Jubel, que estemos todas en el mismo sentido de enviar a las damas a que hablen con su esposo celestial, a que él las dirija en el camino. Sé que a veces esas esperas son las más difíciles también de esperar por una respuesta, que uno se siente apresurado el tiempo, como que uno siente eh, que no llega y que yo tengo que tener la respuesta ya, porque, pero él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde y aun cuando llegue una situación y no sé cómo manejarla, él la va a usar para bien. Y lo sé porque también atravesé por ese periodo muchas veces yo quería un consejo ya, me frustraba porque yo sentía que alguien tenía la respuesta y no me la quería dar, pero realmente si no fuera por eso, yo no hubiese tenido la necesidad real de buscar a Dios con todo mi corazón para encontrar la respuesta. Y fue ese no el que me impulsó a hacerlo. Y creo que muchas veces necesitamos esos no. Y de eso se trata esa espera a veces, que te dicen sí, pero no ahora, no en este momento, después. Entonces, eso es mucho sobre la espera, mucho sobre nosotras también morir un poco a ese afán que sentimos, que nos dice quiero ya, quiero mi restauración ya y no necesitamos aprender muchas otras cosas durante el camino. Así que bueno, pues me alegro de que hayamos traído este tema porque es muy posible que haya muchas damas luchando con la espera, luchando con sus promesas, quizás dudando porque ese es uno de los esquemas del enemigo que él normalmente trae duda y nos hace pensar, ¿será que Dios sí dijo esto? ¿Sí sería lo que me quiso decir? ¿Será que yo escuché mal? ¿Será que no era su promesa? De pronto no era para mí. Eh, y para mí siempre fue tranquilizador recordar que todas las promesas son para mí, que ya que el Señor murió por mí en la cruz,
todo lo que Él me prometió, lo puedo heredar. Entonces creo que eso es una verdad liberadora para todas, saber que todas sus promesas son para nosotras, que Él sí quiere darnos bendiciones, Él sí quiere bendecirnos, Él sí quiere darnos muchas cosas, pero no hay nada más importante para Él que nuestro corazón. Nada más importante, y esa es una de las bendiciones más grandes, porque cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. O sea, yo me impresiono que todo lo que yo quise en mi vida, en el pasado, la profesión, ser súper exitosa en mi profesión, en mi carrera, yo había dicho, no, a tal edad yo voy a tener hijos, voy a hacer esto, voy a tener aquello, y todo eso pasó a un plano, ni siquiera un segundo plano, yo creo que a un, no sé, 50º plano, no sé cómo se diga el número, en fin, pero ya eso dejó de importar, dejó de interesarme y mis planes cambiaron a ser los planes de Él. ¿Qué quiere el Señor para mí? O qué quiere Él? ¿En qué puedo yo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por Él? Em, y es porque ya nos enamoramos y decimos, realmente encontré mi propósito, realmente encontré para qué estoy yo en el mundo. Y es básicamente Él, para Él, por Él, y no hay felicidad más grande. O sea, realmente es que yo creo que todas nos identificamos aquí, que nunca nos hemos sentido más amadas que en el momento en que lo conocimos a Él, de esa forma íntima, de esa forma en que sabemos que nunca estamos solas, que no hay nadie que nos ame más y que nos lo hace sentir, ¿sí? Porque yo creo que ese era uno también de mis temores en el viaje, que yo decía, ¿cómo, cómo me va a sentir amada por alguien que no está aquí a mi lado? ¿Sí? O sea, si quiero un abrazo, si quiero, ¿cómo voy a sentirme amada o abrazada si no está? Y es inexplicable, pero realmente llena cualquier vacío. Él te va a enviar el abrazo de pronto a través de otra persona, o de pronto simplemente llena esa necesidad al punto en que ya no quieres ese abrazo, pero lo que te dijo, lo que hizo por ti fue mejor que un abrazo. Y creo que eso es eh, también uno de los gozos de la espera, porque en la espera aprendemos a conocerlo, aprendemos a llenarnos de esperanza también en la palabra. Y esa esperanza es lo que nos empieza a avivar el corazón, a avivar, a animarnos. Y bueno, por eso creo que vemos tanta sanidad, porque creo que una de las cosas más bonitas que vemos en el ministerio es la sanidad de las damas que estamos aquí. Entonces, bueno, yo le doy gracias al Señor que puso este tema hoy a colación. No sé si quieras compartir algo más, Juanita. Eh, bueno, sí, o sea, yo creo que el Señor nos trajo a este tema por algo. Alguien o nosotras lo han de necesitar escucharlo. Y creo que es un impulso más para aferrarnos, construir esa relación personal con el Señor. No, una de las cosas que el Señor me hablaba en estos días es que, hablando precisamente de promesas o de situaciones, es de que necesitamos preguntarle, hablarle sinceramente, Señor, o sea, yo quisiera tal cosa, ¿puedo hacerlo? ¿O va a suceder? ¿No? Y, Ujú. y creo que eso derrumba muchas dudas, ¿no? Una cosa a veces es tener esperanza en algo que uno quiere y por lo que ha orado, pero que el Señor quizás no te ha contestado todavía. Ujú. Y otra cosa es creer y tener fe en algo que ya el Señor te dijo que sí va a suceder o es algo que sí puedes hacer. Son dos puntos totalmente diferentes que hoy el Señor como que me estaba aclarando esa perspectiva, porque por ejemplo, tengo algunas promesas que el Señor me ha dado y como comentaba, la duda me atacó, pero después el Señor viene y me dijo, a ver, yo te las di, mi palabra es fiel, yo no miento, es diferente, ¿no? Como por ejemplo, yo estoy orando en estos momentos por dos temas específicos y un tercer tema sería que yo quería ir a un médico por una situación emocional que estaba pasando, no emocional, perdón, de ansiedad. ¿Ya?
que estaba sucediendo y de repente el Señor no me dio palabra, no me dijo en ningún momento vaya al médico y como no me dijo en ningún momento vaya al médico, yo no fui en ningún momento al médico, ¿no? Y me puse a trabajar con él porque él me empezó a dar herramientas que yo tenía que trabajar para enfrentar esa crisis. Y yo creo que vamos enfocándonos un poco más en eso, ¿no? Hay que tener fe, sí, en lo que el Señor nos dice y en lo que Él nos da apertura para seguir hacia adelante. Y creo que eso nos va a ayudar a construir una relación más fuerte y más sólida con el Señor. Y como decía Anastasia, eso, ay, eso ya responde mil oraciones, la compañía que Él nos da, la guía, la conversación que se genera con Él, ya llena otros ámbitos del que va mucho más allá. Entonces creo que eso es lo que tenía por acotar, Bella. Gracias, Perlita, gracias, Jewel. Bueno, esperamos que este podcast las bendiga mucho. Si alguna tiene alguna pregunta, déjenos saber en nuestro correo, publique su alabanza en nuestro blog. Y bueno, Dios las bendiga y nos estaremos encontrando en otro episodio. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.